He mirado con asombro que todo lo que existe es por ti. Que no hay nada en esta vida que sea imposible para ti. Tú no escondes la mirada de aquellos que han confiado solo en ti. Y que guardas en tu boca el soplo para un muerto revivir. Todo el mundo diga conmigo: ven y sopla. Amén. Bueno, me siento muy contento de tener esta posibilidad de hablar de la palabra de Dios. Creo que para mí es una bendición, lo dije al principio. Hablar de la palabra de Dios es un privilegio para nosotros en estos tiempos. Tiempos tan difíciles que nos llevan a pensar de que estos programas que se están haciendo a través de estas redes sociales fueron una alternativa para la iglesia para no dejar de anunciar el evangelio a toda criatura. Y la verdad es que me llama mucho la atención el hermoso nombre que tiene este programa: Jesús, camino, verdad y vida. Porque eso lo dijo el Señor. Dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que ninguno iba al Padre si no era por Él. Por lo tanto, el Señor Jesús, creemos nosotros, está primero en medio de nosotros, porque nosotros hemos comenzado en el nombre de Jesucristo este trabajo, y en esta tarde sabemos que su presencia está en medio de nosotros. Está con el coro que está aquí a mi lado, con mis hermanos, con los que están ahí tras de cámara, y también con todos los que se han conectado en esta tarde. Queremos decirles que Dios les bendiga inmensamente, que Dios les derrame ricas bendiciones en esta tarde, que si hay alguna necesidad en su vida en esta hora pueda ser suplida por la mano poderosa de nuestro Dios. Y hay una cosa que nos decía nuestro hermano diácono cuando comenzaba el programa y leía esta cita de aquella viuda y aquel juez injusto. Una cosa decía: la viuda vino no una, no dos, no tres, dice que vino muchas veces delante del juez para que le haga justicia de su adversario. Resulta que como el juez era injusto, dice que al final le agotó la paciencia. Y dijo: para que no me agote esta viuda la paciencia, le voy a hacer justicia, no sea que viniendo de continuo me sobrepase. Y finalmente le hace justicia, pero por un tema ya de cansancio. Pero resulta que Dios no es así con nosotros. La palabra de Dios dice allí en Mateo capítulo 7, verso 7, que todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Por eso es importante saber que todo lo que nosotros hagamos, que cada esfuerzo que nosotros podamos hacer, podríamos decir: hicimos un esfuerzo, vinimos de Panguipulli, viajamos hasta Lanco, salimos corriendo del trabajo para estar acá, y a lo mejor Dios se va a agradar de esto. Bueno, nosotros todo lo que hagamos, nada es más grande de lo que Dios hizo por nosotros. A veces nosotros hablamos que hicimos un sacrificio, decimos nosotros, y creo que nos equivocamos, porque el sacrificio perfecto Cristo ya lo hizo. Nosotros a veces hacemos esfuerzos, nos esforzamos, y así nos manda la palabra, que nos esforcemos a trabajar, que nos esforcemos a entrar por la puerta angosta. Pero el sacrificio perfecto ya fue hecho. Pero me quiero detener en esto, y ahí los quiero invitar a estudiar la palabra de Dios, en la constancia que tuvo la viuda para ir delante del juez injusto. Un sinónimo de constancia es perseverancia. Así que vamos a hablar de la perseverancia en esta tarde. Le voy a invitar a estudiar la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y el verso 43 en adelante, como introducción, ¿cierto?, para entrar en este tema tan importante, tan vital para estos tiempos. Y antes de leer la palabra, quiero hacer este énfasis nuevamente: que los programas a través de Facebook, o las predicaciones en YouTube, o la red social que se haya utilizado a través de la plataforma Zoom o Meet o cualquiera de las plataformas, fue una alternativa para no dejar de perseverar. Se cerraron los templos con la pandemia, pero nosotros no nos detuvimos allí. Por la misericordia de Dios pudimos seguir predicando el evangelio, y esto se llama perseverancia.
Y si el programa de nuestros hermanos de Lanco sigue hasta el día de hoy, es porque ellos han perseverado en esta idea de anunciar el Evangelio. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios entonces, Hechos capítulo 2, verso 43 hasta el 46, lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vamos a leer un verso más. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia, cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Dios les bendiga. Esta es la palabra que quiero compartir el día de hoy con ustedes, mis hermanos, con todos los que están escuchando, con todos los que están conectados, con los que están aquí en esta sala, en este estudio de grabación que tienen nuestros hermanos acá en Lanco, este maravilloso lugar que han habilitado para este fin. Hay una cosa importante que nosotros tenemos que entender como cristianos, es que este camino no es, este compromiso que nosotros hacemos con Dios, no es por un día, ni dos, ni por una semana, ni por un fin de semana. Lo hacemos del momento que tomamos la decisión hasta el último de nuestros días. Hay dos eventos que pudieran llegar a terminar con este contrato, si quisiéramos decirlo de esta manera. Uno, que nuestra vida acabe en el escenario de esta tierra. Y dos, que Cristo venga por su iglesia. Si pasa una y las dos cosas y nosotros estamos todavía perseverando, créame, ciertamente que el Señor queremos escuchar esas palabras, que el Señor nos diga: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esas palabras las queremos escuchar, pero solo las vamos a escuchar si perseveramos hasta el fin, porque la palabra de Dios dice: más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Por lo tanto, nos dice que perseveremos un tiempo y luego nos quedemos, y también nos advierte que, ojo con dejar las congregaciones como algunos tienen por costumbre, sino más bien nos invita a perseverar hasta el fin, porque allí va a estar el premio, ¿cierto? Allí va a estar la corona, allí va a estar, ¿cierto?, el galardón para aquellos que aman su venida. Pero una cosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta es cómo perseveramos en estos tiempos tan difíciles. Porque claro, es fácil decirle al hermano: es que usted tiene que perseverar. Pero la sociedad, las enfermedades, la pandemia nos ha hecho difícil la tarea. Nos ha puesto en aprietos muchas veces, y a veces hasta nuestra fe se ha puesto allí a luchar, ¿cierto? Porque hay cosas que han venido y que nunca habíamos vivido. Bueno, la palabra de Dios nos advierte que en los tiempos finales todas estas cosas van a acontecer y aún mayores cosas van a venir. Pero es importante que nosotros nos aferremos a Cristo, porque nuestra casa no está edificada en la arena, sino tiene que estar edificada en la roca, que es Cristo el Señor. Y vendrán ríos, dice un cántico, y vendrán vientos, y nuestra casa no caerá. Pero eso se obtiene solamente estando en la roca, que es Cristo el Señor. La iglesia primera, podríamos decir, es que estos tiempos son difíciles. No, es que ahora la pandemia. No, es que la economía está difícil. Entonces para los apóstoles era más fácil antes. Y créame que no fue así. La palabra de Dios nos dice, y la historia nos dice, que para los apóstoles fue tanto o mucho más difícil que para nosotros. Mire, imagínese que usted está en su hogar ahora con su teléfono, con su tablet, con su televisor, quizás viendo este programa y escuchando el Evangelio con plena libertad. Pero también hubo un tiempo en que dice que los apóstoles tuvieron que andar escondidos anunciando el Evangelio y predicando, ¿cierto?, en las cavernas, y quizás no teniendo las comodidades que tenemos nosotros hoy. Pero ellos se cansaron, pero ellos abandonaron. Dice la palabra de Dios que ellos perseveraban unánimes. Tenían todas las cosas en común. Partían el pan en las casas, y aun cuando había necesidad, repartían a los que tenían necesidad según la necesidad que ellos tuvieran. Esto lo hacían porque en ellos estaba un solo pensamiento. Era como que Cristo ya venía, y ya venía por ellos. Y créanme que si en ese tiempo ellos pensaban así, hoy Cristo está más cerca de venir a buscar a su iglesia. La perseverancia es un valor muy importante para el cristiano. Es lo que nos lleva
a poder concretar los proyectos. ¿Sabe que si nosotros partimos un proyecto y a mitad de camino nos diluimos, ese proyecto finalmente no va a llegar a nada? La palabra de Dios dice que un hombre, si quiere comenzar a construir un edificio y no saca bien las cuentas, finalmente va a ser burla de los demás. Por eso, cuando nosotros tomamos una decisión, tenemos que tomarla en serio. Tenemos que saber que aquí no estamos trabajando, ¿cierto?, para un amo terrenal, ni aunque así lo fuera, porque aún la palabra de Dios nos dice que aún a los amos terrenales debemos servirle y debemos responder ante ellos. ¿Cuánto más a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que nos da todas las cosas? Bueno, la perseverancia es aquello que uno se propone alcanzar, por lo cual emplea distintos medios para poder lograrlo. Uno tiene que, para perseverar, primero utilizar una herramienta muy importante, que es la fe. Porque yo no sacaría nada de venir a la iglesia y estar reuniéndome con los hermanos, perseverando, pero no creyendo que lo que estoy haciendo está bien. Quizás dudando, quizás no agradándome de lo que estoy haciendo. Y para esto dice la palabra que hay una fórmula muy importante, porque la palabra de Dios nos da consejo para todo. Cuando nosotros queremos tener más fe, cuando nosotros quisiéramos alcanzar una fe que nos permita ver que los enfermos sanen y que se hagan grandes milagros como la palabra de Dios nos relata, dice que esa fe viene por el oír la palabra. Cuando nosotros oímos la palabra, se aumenta nuestra fe. Y aún si tuviéramos falta de fe, dice la palabra de Dios que debemos demandar al Señor que nos aumente la fe y Él va a dar abundantemente. Por lo tanto, hoy dejar la iglesia, dejar de escuchar la palabra de Dios no es una mejora, ¿cierto?, a nuestra perseverancia, sino todo lo contrario, es algo que nos va a quitar y nos va a alejar de Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros incluso cantamos alabanzas, cuando nosotros oímos alabanzas, cuando nosotros escuchamos las predicaciones de los hermanos, créame que nuestra fe se va a ir aumentando día a día, porque así lo dice la palabra de Dios. Bueno, leíamos allí en Mateo, mencionábamos que en Mateo 24, capítulo 24, verso 13 dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pero este consejo no es solo para nosotros en estos tiempos. Mire, lo quiero invitar a viajar muchos años atrás. Allí en Josué capítulo 1, verso 7, habían grandes promesas para perseverar. Lo vamos a leer en el nombre de Jesús. El Señor le decía a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Cuando nosotros buscamos a Dios, buscamos el reino de Dios y su justicia, dice que todas las cosas, todo lo demás va a ser añadido. Usted quizás está pasando por alguna necesidad, está pasando por algún problema, hoy se siente sin fuerza. Bueno, busque la presencia de Dios y todo lo que le haga falta en su vida le será añadido. Y cuando usted confíe en esa promesa grande de nuestro Dios, créame que le va a ser mucho más fácil perseverar. Porque a veces, y esto es lo que nos enseñó el Señor Jesús, el amor se demuestra de mayor manera cuando estamos en dificultades. Porque sabe que cuando estamos bien, como siempre se dice, los amigos abundan. Cuando hay dinero, cuando nos está yendo bien en todos los ámbitos de nuestra vida, todas las personas nos rodean. Pero cuando a veces nos va mal, cuando nada nos resulta, allí es cuando más difícil es que la gente se acerque a nuestro alrededor. Pero hay uno que vino, ¿cierto?, y no nos pidió nada a cambio, sino nos pidió que seamos sus amigos. Y Él dice que para ser sus amigos solo debemos hacer lo que Él nos manda. ¿Qué nos manda Él? Que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que nos pide el Señor. Y teniendo esto, dice que si no nos apartamos de Él, todo lo que necesitemos va a venir a nuestra vida. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo que necesites te será añadido, dice la palabra de Dios.
Hay un proverbio muy hermoso y en esto me gusta pensar que cada vez que nosotros hacemos esto, que nos reunimos para hablar de Cristo, que nos reunimos para cantar alabanzas, es cuando bendiciones se están añadiendo a nuestra vida. Porque hay un proverbio que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, si usted hoy día tiene un deseo en su corazón, del ámbito que sea, si usted necesita algo en su vida, si usted tiene una necesidad profunda que le ha venido pidiendo a Dios, pero a pesar de eso sigue alabando, a pesar de eso sigue orando, sigue clamando, como esta viuda que venía delante del juez injusto, créame que si usted se deleita en Jehová, Él concederá las peticiones de su corazón. Sabemos que nosotros tenemos un gran respaldo, que Dios, Él siempre está de nuestro lado. Y lo dice su palabra. Lo voy a invitar a que estudiemos Romanos capítulo 8, verso 28, porque hay una gran promesa para nosotros allí también. Lo leemos, dice así: en el nombre de Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mi hermano Eduardo decía algo muy importante cuando comenzamos este programa. Acá no hay coincidencia. No hay que usted hoy día se topó con el programa, que justo lo estaba viendo otra cosa y se topó con este mensaje o con lo que estamos haciendo hoy día. Esto es una certeza. Dios quiere algo de usted. Y si usted ha escuchado la palabra de Dios y si usted este mensaje está llegando a su vida, es porque hay un propósito de parte de Dios para usted. Y sabe que si usted le ama, dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Tenemos ejemplos maravillosos en la palabra de Dios. Si tuviera que enumerarle, hay un sinfín de ejemplos en la palabra de Dios. Pero le quiero nombrar, por ejemplo, uno. Noé tenía una gran tarea. Era anunciar que venía un gran diluvio y que ¿cierto? Había un lugar para salvación y que era un arca de salvación. Y resulta que quizás era tan difícil pensar que se iba a construir algo tan grande para la salvación de muchos, que nadie a lo mejor le creyó en ese tiempo. Podemos pensarlo, podemos analizar la situación, pero resulta que Noé no hizo nada por su cuenta, sino que Dios lo envió, Dios lo mandó y Dios le dio la fuerza y construyó esto y se cumplieron los plazos y resulta que el diluvio vino a la tierra. Hay tantos ejemplos que podríamos dar, pero yo sé que usted sabe que, y ya entiende, ¿cierto?, que le estamos diciendo a través de este programa en esta tarde que ponga su esperanza en Cristo el Señor. Que perseverar no es difícil, pero si nos aferramos de la mano de Cristo. Mire, el Señor dijo: vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. No dijo vengan al diácono, ni vengan al coro, ni vengan... No. Vengan a Cristo, Él les hará descansar, Él llevará las cargas por nosotros. Créame que esta batalla, esta lucha que usted está pasando hoy día no es suya. Entréguesela al Señor y Él sabrá obrar en su vida como usted necesita. Porque nosotros solamente le servimos. Y miren lo que hacía la iglesia. Y acá quiero volver unos pasajes atrás. Nosotros a veces nos esmeramos en que las almas lleguen al Evangelio y esta es nuestra tarea porque nos llamamos mensajeros de Cristo. Y el Señor nos mandó allí en Marcos capítulo 16, verso 15, que vayamos por todo el mundo y anunciemos el Evangelio a toda criatura. Pero una cosa importantísima, decía el apóstol Pablo, que a veces uno riega, a veces otro es el que siembra, pero Dios es el que da el crecimiento. Porque mire lo que dice en el verso... En Hechos capítulo 2, verso 47, donde habíamos comenzado a leer, dice, finaliza este pasaje diciendo: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Los añadía Pedro, los añadía Pablo, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Por lo tanto, entre nosotros tiene que haber comunión. Por lo tanto, en nosotros tiene que haber alegría. Decía el hermano Eduardo cuando leía los mensajes: noto alegría en cómo los hermanos nos saludan en esta tarde. ¿Y por qué no tendríamos que tener alegría si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? El que se topa con Cristo se topa con la vida. La palabra de Dios nos dice que Él nos pasó de muerte
a vida y nos hizo nuevas criaturas. Entonces, hoy hablar de Jesucristo es hablar de la vida. Por eso este nombre, decía al principio, es tan hermoso este programa: Jesucristo, camino, verdad y vida. Bueno, esta vida que el Señor nos da viene con promesas, como decía, en Romanos capítulo 8, 28 nos decía: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Hoy Dios le está llamando a través de este programa, le está diciendo: vengan a mí todos los cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Un verso más también invita y dice que vengan, venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Porque si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Él quiere hacer un cambio en su vida. Si hoy usted siente que, porque a veces decimos: no, es que yo no me acerco al Evangelio porque me falta en mi vida todavía cambiar a ciertas cosas, pero la verdad es que el cambio no lo hace usted, no lo hago yo. El cambio Cristo solamente lo puede hacer. Por eso decía que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, porque esto no depende de nosotros, sino que es por obra y gracia de nuestro Dios. Ahora, perseverar es difícil también en ciertos aspectos, pero si nos soltamos de la mano de Dios. Siempre hay un ejemplo que me llama la atención de cómo los discípulos, estando con el Maestro y viendo al Señor las grandes cosas que hacían, también tuvieron miedo. Y entonces, que usted tenga miedo o temor en esta tarde es natural. Pero déjeme decirle que esta barca en la que usted va no va sola. Va un capitán que se llama Jesucristo. Y que si usted tiene miedo por alguna dificultad, tiene temor por el día de mañana, tiene temor por lo que quizás no vemos a nuestros ojos, bueno, el capitán de esta nave se llama Cristo el Señor. Y cuando la nave parece que iba a sucumbir, cuando venían las olas y el viento y la nave parece que se iba a hundir, los discípulos se acordaron de que Cristo el Señor iba con ellos en esa embarcación. Y cuando le despiertan, dice que Él reprende al viento y al mar, y se hizo grande bonanza. Cuando usted está en dificultad, cuando usted esté en problemas, acuérdese que el que va con usted es mucho mayor que el viento, es mucho mayor que el mar, y se llama Jesucristo el Señor. Hay algo que nos dice la palabra y nos advierte respecto a las dificultades. Mateo capítulo 10, verso 22 nos advierte diciendo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Va a ser difícil. A lo mejor en su casa le van a decir: ¿y qué estás viendo este programa una vez más? O le van a decir: ¿para qué vas a la iglesia? ¿O para qué preparas tantas alabanzas? Yo siempre me acuerdo en un periodo cuando nosotros como familia pasamos una dificultad familiar, cuando mi padre se enfermó, habían personas que nos decían: ¿y ustedes van a la iglesia y su papá enfermo? ¿Cómo es posible?, decían. Bueno, sabemos que todas las cosas aún la vida está en la mano de Dios. Pero resulta que cuando uno mira lo que le voy a leer a continuación, se da cuenta de que estábamos bien haciendo como lo estábamos haciendo, siguiendo, yendo al culto, alabando a Dios. Porque el pasaje dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y esta salvación no lo va a otorgar aquel que lo estaba criticando o aquel que le estaba diciendo que se quede. Esta salvación la otorga Cristo el Señor. Lucas capítulo 8 verso 15, lo quiero llevar a varios pasajes para que no piense que esto es algo mío, es lo que la palabra de Dios está diciendo en esta tarde. Lucas capítulo 8 verso 15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra de vida y dan fruto y con perseverancia. Si esta palabra está cayendo en buena tierra, es porque usted la está recibiendo. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Si usted retiene esta palabra que se le está entregando programa a programa, semana a semana en este espacio, bueno, es porque usted está recibiendo buena tierra y sabe que donde hay buena tierra hay fruto. Y donde hay fruto, el Señor allí recoge y derrama más bendición. Lucas capítulo 9 verso 62: pero Jesús dijo: ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás
es apto para el reino de Dios. Por lo tanto, una clave para la perseverancia es no mirar hacia el lado, no mirar hacia atrás, sino seguir al blanco que es Cristo el Señor. Van a venir dificultades, lo estábamos diciendo recién, pero el que va delante de usted se llama Jesucristo y Él es el blanco. Él va despejando todo obstáculo que hay en el camino para que usted pueda transitar. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y se encuentra con el mar? ¿Sabe qué hizo el pueblo de Dios? Dice que guiados por Moisés atravesaron por lo seco. El mar se abrió de par en par para que su pueblo pueda atravesar. Y aun cuando el enemigo le seguía, dice que el enemigo pereció en ese intento, porque esa era una bendición para su pueblo. Pero Jesús dijo: ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Perseveremos hasta el fin, porque allí vamos a encontrar la corona que se nos ha prometido a cada uno. Efesios capítulo 6, verso 18, me dijo el hermano diácono que esto era hasta las 9. Así que vamos a repasar varios pasajes, como digo, para que cualquiera que esté escuchando no piense que esto se nos ocurrió a nosotros, sino que la palabra de Dios nos está hablando en esta tarde. Efesios capítulo 6, verso 18 dice una cosa muy importante: la oración. Orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Una cosa importante. Son distintas claves que hemos ido mencionando. A lo mejor usted fue tomando nota de lo que dice la palabra de Dios. Una cosa importante para perseverar también es la oración. La oración es algo muy importante. Orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Un ejemplo de perseverancia en oración es cuando Pedro estaba en la cárcel. Yo creo que todos al tiro se acordaron de esta situación. Pedro estaba en la cárcel, al otro día iba a ser decapitado por predicar el Evangelio. Estaba ya condenado para que a primera hora de la mañana fuera decapitado frente a la plaza pública y todos vieran aquel suceso. Pero resulta que la iglesia estaba orando. Y no dice cuánto estuvieron orando, pero me imagino que no fue una oración de 3 minutos, sino que ellos estaban orando constantemente para que Pedro pueda ser librado. ¿Y sabe qué sucedió? El ángel de Jehová llegó hasta la cárcel. Pasó la primera, la segunda, la tercera reja, llegó hasta donde estaba Pedro, que estaba al fondo de la cárcel, y dice que las puertas de par en par se fueron abriendo hasta que Pedro llegó hasta la calle y fue liberado. Siempre pienso cuando hay un enfermo que está en una ciudad lejana, hospitalizado, a veces decimos vamos a orar por él aquí en Lanco, y yo sé que la presencia de Dios, su presencia va a atravesar distancia, va a atravesar espacio de tiempo y va a llegar hasta ese hospital y va a tocar a aquel que está enfermo y lo va a levantar. Había un centurión que tenía un siervo que estaba muy enfermo. Y cuando Jesús venía caminando, Él le salió al encuentro y le dijo: Señor, tengo un siervo que está muy enfermo y necesito que lo sanes. El Señor le dijo: ¿dónde está tu casa para ir a orar por él? Seguramente para ir a verlo. Pero él tenía tanta fe y le dijo: Señor, yo soy un hombre que tiene a soldados a su mando, y yo cuando digo la palabra, ellos obedecen. Por lo tanto, tú solo di la palabra y mi siervo será sano. ¿Qué sucedió? Resulta que cuando el centurión se fue, el Señor le dijo que se vaya porque él iba a estar sano, y resulta que así fue, sanó por la palabra del Señor. Por lo tanto, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Una cosa que no debe olvidar, una cosa que usted no debe dejar, ni yo debo dejar, es la oración. Porque a través de la oración vamos a lograr grandes cosas, como también lo hizo Elías, que oró para que fuego cayera del cielo, y dice que en ese lugar, en ese holocausto que se había levantado, dice que él demostró cuál era el verdadero Dios, clamando al cielo. Colosenses capítulo 4, verso 2 dice: perseveren siempre en oración, vigilando en ello con acción de gracias. ¿Cuántos textos más habrán que nos digan que debemos perseverar? Bueno, ya estamos llegando al final, pero quiero invitarle a que no solo en esta tarde acumulemos textos bíblicos, sino que podamos sentir
que lo que estamos haciendo, que lo que estamos hablando en esta tarde es un ejemplo claro de que hoy, si estábamos débiles, podemos retomar fuerzas. Volviendo a hablar de Elías, cuando Elías demostró esta gran obra delante de los profetas de Baal, que finalmente son, cierto, todos mueren allí, pero luego de esto la reina Jezabel lo manda a matar. Y resulta que Elías llevaba un día de camino y se sintió cansado. Se sintió desfallecer, sintió que ya sus fuerzas no le daban más, estaba cansado porque dijo: Señor, yo no soy mejor que mis padres, porque cada vez que yo hablo, algo viene contra mí, y finalmente él se echó a morir. Dijo: basta, no quiero hablar más. Y se echó a morir. Y se echó debajo de un enebro y se quedó dormido. Pero ¿sabe? Dios envió a su ángel y le trajo una torta cocida, dice, y una vasija de agua, y él comió y bebió, pero se echó a dormir de nuevo. Y dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová vino por segunda vez y le dio de comer y de beber nuevamente, y él, cuando comió esta segunda comida, se fortaleció y caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Había caminado un día y se sentía cansado. Dios lo fortaleció y caminó 40 días más. Hoy, ¿cuánto lleva perseverando? ¿Cuánto lleva escuchando la palabra de Dios? Quizás un tiempo, quizás unos meses, unos años. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que si hoy se siente cansado, solo Dios le puede dar la fuerza que necesita para enfrentar toda situación y circunstancia que le pueda estar afectando en su vida. Solo Él. No hay nadie más. No hay autoridades, no hay presidentes, no hay... Solo Cristo lo puede hacer. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta carrera hay que correrla rápido porque se acaba el tiempo. La palabra de Dios nos dice que corramos con paciencia. Y también le habla al labrador en los mismos términos. Al labrador le dice que esperemos con paciencia la lluvia temprana y la tardía. Esto quiere decir que a veces, en esta desesperación por la dificultad que estamos pasando, nosotros queremos que la respuesta de Dios sea hoy día. Pero resulta que a veces la respuesta de Dios puede ser mañana o pasado mañana o en un mes más. Porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, nuestros caminos no son los caminos de Dios no son igual a los nuestros. Es más, a veces nos preguntamos: ¿por qué me están pasando tantas cosas? Y a veces hay que preguntarse ¿para qué? Porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Por lo tanto nos dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Santiago capítulo 1, verso 12. Me quedan 2 pasajes nomás, hermanos, para que no se cansen. Pero como digo, son muchos pasajes que nos llevan al mismo objetivo, que es hablar acerca de la perseverancia. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando usted pase dificultades, cuando usted se sienta agobiado por los problemas, créame que va a llegar un tiempo en que va a decir: para esto era. Dios me tenía preparado algo. Por eso me pasaron tantas situaciones. Por eso tuve que verme enfrentado a esta prueba quizás. Porque la prueba, dice, produce paciencia. Y la paciencia, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Dios nos ayude, porque cuando dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona que Dios ha prometido a los que le aman. El apóstol Pablo también decía algo muy similar. Decía que él había corrido con paciencia la carrera, por lo cual ahora le estaba reservada una corona que era para él, pero no solo para él, sino para todos los que aman su venida. Y finalmente, último pasaje que quiero compartir con ustedes, Apocalipsis capítulo 3, verso 11, dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esa promesa que Dios le ha dado a usted,
esa bendición que ha traído su vida, esa esperanza que Dios ha derramado en su vida, esa sanidad que Dios ha hecho en su vida, porque sabe, hay una cosa importante que nosotros tendemos a hacer muy habitualmente, que es a olvidarnos de las cosas grandes que Dios ha hecho por nosotros. A veces Dios nos ha sanado, Dios nos ha librado de problemas, Dios nos ha sacado de dificultades, pero resulta que cuando viene la siguiente prueba nos olvidamos y entramos en desesperación. Pero aquí la palabra de Dios nos recomienda que, alto, no entreguemos esta corona, no entreguemos lo que Dios nos ha dado, esta bendición, no la entreguemos por nada del mundo, porque para que nadie nos quite la corona. Porque esta corona es para usted, esta bendición es para usted en este día, y queremos invitarle a que se tome de la mano de aquel que levantó a Pedro cuando se hundía. ¿Sabe que Pedro logró caminar sobre el agua? Caminó, pero algo le pasó en el camino que se empezó a hundir. Resulta que nosotros podemos caminar también, podemos perseverar, pero va a haber un momento en que quizás nos vamos a sentir que nos estamos hundiendo. Pero la única mano que podemos tomar es la mano de Cristo el Señor, que está en medio de nosotros y que está en este día también allí en su hogar donde usted está escuchando esta palabra. Y allí le va a tomar, lo va a tomar y lo va a llevar a un lugar seguro. Como dice el Salmo, me sacaste del lodo cenagoso, me sacaste del lugar de desesperación y pusiste mis pies en un lugar seguro. Así es el Señor. Él no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento, sino que todos procedan a la salvación y la vida eterna. Por eso es que nos dio a Jesucristo. ¿Usted cree que si Dios no nos amara, habría dado a su Hijo unigénito? No, la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en esta tarde, mi invitación, nuestra invitación con nuestros hermanos de este hermoso programa es a que usted pueda perseverar. Hoy se han abierto distintas puertas para escuchar el Evangelio. A lo mejor tiempo atrás decíamos, bueno, no se puede ir al culto, los templos están cerrados. Pero hoy los templos están abiertos y además los hermanos están predicando por las redes sociales. ¿Dónde más podríamos acudir, cierto? Si la palabra de Dios hoy, por misericordia, está en abundancia para nosotros. Aproveche este tiempo, porque va a venir un tiempo en que esta palabra ya no se va a predicar. Quizás nos van a decir ya no se puede por redes sociales, ya no se puede en los templos, y allí quizás vamos a correr de un lugar a otro buscando. Pero la palabra de Dios hoy está en abundancia, y el Señor dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por eso le invitamos cariñosamente a que busque a Cristo, le invitamos cariñosamente a esta iglesia hermosa de Lanco, que se pueda acercar, que pueda venir a adorar junto a nuestros hermanos y que pueda seguir este programa todos los lunes también para escuchar más palabra de Dios. Gracias, hermanos, es lo que yo puedo compartir con ustedes en esta tarde y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Y he mirado con asombro que todo lo que existe es por ti, que no hay nada en esta vida que sea imposible para ti. Tú no escondes la mirada de aquellos que han confiado